Hola a todos, mi nombre es Harold de DescubreSubconsciente.com. Bienvenidos entonces a este nuevo video en el cual les voy a hablar acerca del poder de la intención, ¿sí? Y es que la intención está mucho más allá que el pensamiento y las emociones. ¿Por qué? Porque la intención es algo más base, más superior, más profundo, ¿sí? Mientras que el pensamiento es algo que da forma, ¿sí? Da forma a esa intención a partir de las impresiones que llegan, a partir de nuestros pensamientos, es un constructo, ¿sí? Que surge a partir de nuestras interacciones y de nuestro aprendizaje, ¿sí? Entonces, para poder entender esto mejor, veámoslo con un ejemplo. Cuando usted, por ejemplo, tiene la intención de hacer daño, ¿sí? Es una fuerza mucho más nítida que lo que corresponde a los pensamientos, porque los pensamientos te dicen la manera en que tú harías eso, ¿sí? Veámoslo con otro ejemplo, como por ejemplo con la intención de superarte, ¿sí? Entonces, la intención de superarte es algo nítido, es algo que es base, ¿sí? Mientras que los pensamientos acerca de superarte pues pueden ser muchos, ¿sí? Puedes tener una idea de superación, otras, o diferente a otras ideas de superación, pero al final la intención de superación es la misma, ¿sí? Mientras que una idea de superación es, por ejemplo, a través de bitcoins, a través de emprendimientos, a través de inversiones en bolsa, ¿sí? Son ideas, formas, ¿sí? La intención de superación sigue siendo la base, la fuente, y es la misma sin pensamiento y sin forma. Espero que me hayan entendido respecto a este ejemplo. Y bueno, ya las emociones, pues entonces es algo más relacionado con una intensidad, ¿sí? Con una intensidad que eso ya lo hablaremos o lo hemos hablado acerca de que esto corresponde más que todo a unas estimulaciones, ¿sí? De parte de unas hormonas y de una intensificación de un pensamiento. Bueno, entonces sería eso. Eh, si nosotros, por ejemplo, debemos entender que a nosotros nos mueve las creencias, ¿sí? Las creencias. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pensamos que un gobierno es malo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos e interactuamos en base a ese pensamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pensamos que el gobierno es malo, entonces vamos a mirar que todas sus acciones, que todo lo que hace es malo, ¿sí? Porque en el fondo hay una intención base es respecto a que eso es malo. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las intenciones, ¿sí? Si nosotros pensamos que algo es bueno y que vamos a ser capaces, si tenemos esa intención, entonces en la medida que nosotros tengamos esa intención vamos a ir pensando alrededor, ¿sí? De que algo es posible, de que algo es viable, de que algo es bueno, y se van a ir dando unos pensamientos alrededor de esa intención, ¿sí? Entonces entendamos muy bien de cómo funciona la intención, porque a partir de la intención vamos actuando, vamos pensando, vamos sintiendo, vamos encontrando situaciones, si vamos interactuando. Si la intención es la raíz que mueve todo, tanto tus pensamientos como tus acciones. Muy bien, ahora hablemos de la inspiración, de la intuición y la fe, que también son fuerzas bases de la, así como lo es la intención. La intuición, pues, muchos lo relacionan con que es una primera sensación, ¿sí? O un primer sentimiento donde tú no razonas, sino que tú en el fondo sientes algo, ¿sí? Y esto lo podríamos explicar en el sentido de que todos estamos o pertenecemos a un tejido más grande, ¿sí? De la misma manera que una célula pertenece a un órgano como los pulmones, entonces nosotros como seres humanos que nos movemos dentro de algo, estamos moviendo dentro de un tejido más grande y de cierta manera nos conectamos con una base o con una fuente, ¿sí? Y eso, ahí podría salir la intuición, ¿sí? Si lo pudiéramos ver desde ese punto de vista. La inspiración funciona de manera muy similar a la intuición, porque la inspiración son unas ideas que nos llegan a nosotros a partir de conectarnos con esa fuente, ¿sí? Con una fuente, con un tejido más grande, con una base, ¿sí? Y la fe actuaría en base a que nosotros proyectamos una intención y confiamos que esa intención se manifieste a partir de la conexión que estamos teniendo con algo más grande, ¿sí?
Estos son cosas que usted puede creer o no creer, ¿sí? Lo importante es que primero que todo resuenes con esa información y segundo que puedas utilizarlo a favor, ¿sí? Porque el problema cuando tú no crees en algo es que tú bloqueas ese sistema, ¿sí? De la cual tú no sabes si existe o o tienes una confirmación de que sí existe, ¿sí? Pero el hecho de que tú no creas en ello, automáticamente lo estás bloqueando, ¿sí? Y está bien que no creas, no hay ningún problema, puedes utilizar otra herramienta, pero acá la estamos mencionando para que si tú resuenas con eso, pues entonces lo puedas utilizar a tu favor, que a la larga es de lo que se trata la superación personal, utilizar las herramientas que podamos utilizar a nuestro favor, ¿sí? Entonces, desde eso se trata estas tres fuerzas: inspiración, intuición y fe. La intención la intención de inspirarnos o la intención de tener fe nos conecta a unos conductos adicionales que están más allá de nuestras fuerzas, ¿sí? Y para conectarnos con ello, pues entonces tenemos que meditar. La meditación nos permite acallar esas dudas, esos pensamientos y nos conecta de una manera más nítida con esas otras fuentes, ¿sí? Entonces, la fe consiste en confiar en lo externo que, como les decía yo, si nosotros pertenecemos a un tejido, más allá de lo que nosotros representamos, sino que formamos parte de algo más, pues entonces nos conectaríamos con ese algo y confiamos que ese algo actúe en consecuencia a nuestra fe, ¿sí? Entonces así funcionaría. Ahora hablemos de cómo concentrar y acceder a esas fuerzas adicionales, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos acceder a algo más allá de nuestras fuerzas cuando nuestras fuerzas no son suficientes, ¿sí? Sería ideal que nosotros a partir de nuestras fuerzas pudiéramos tener los suficientes recursos para acceder a cualquier cosa, ¿sí? Y eso en general o en su forma base, pues nosotros tenemos el potencial para hacer cualquier cosa, ¿sí? Nosotros tenemos esa fuerza en nuestro interior, pero no la podemos acceder porque no estamos conectados a esos canales de energía ilimitada que tenemos en nuestro interior debido a nuestros conflictos internos, a nuestras dudas, a nuestros conflictos emocionales, todo eso no permite que accedamos a esas fuentes de energía. Todos nuestros problemas, todas nuestras incredulidades, nuestras inseguridades, ¿sí? Por eso no nos podemos conectar a esa fuente de energía, por lo cual necesitamos acceder a otras fuentes de energía, ¿sí? Esas otras fuentes de energía existen de todo tipo, pues. Existen energías negativas, existen energías que nos dan lo que nosotros necesitamos de manera rápida e inmediata, pero esas energías no se recomiendan mucho porque al igual que sucede con los maleantes, que si tú quieres algo eso te lo da de manera inmediata, ¿sí? Pero entonces las consecuencias y mezclarse con ese tipo de energías pues puede ser algo que tenemos que considerar, ¿sí? También, por ejemplo, en la antigüedad, a través de las oraciones y los credos, las personas se conectaban con unas fuentes de energías llamadas dioses, y en la medida que las personas creían en ellos, pues esos dioses respondían independiente de las mitologías a las que se refirieran esas personas, ¿sí? Ya sea la mitología egipcia, la mitología sumeria, la mitología nórdica, todos tenían unos panteones de dioses a los cuales ellos rezaban y creían, y los dioses respondían en consecuencia de sus creencias. Cuando alguien estaba, por ejemplo, con problemas no llovía, ¿sí? Entonces le oraban al dios de la lluvia y esas fuerzas de manera natural de alguna manera respondían, como lo hacían por ejemplo en las tribus indígenas, donde hacían unos bailes a los dioses para que lloviera, ¿sí? Eso pues así funcionan o así hemos escuchado de todas esas antiguas creencias, ¿sí? Y eso funciona de manera similar a como lo hacen actualmente, ¿sí? Hay fuerzas que se mueven en estos momentos
en la Tierra, que son conglomerados de energía, como por ejemplo el fútbol, ¿sí? En tanto las personas alimenten esa creencia y esa pasión, pues esa energía va a seguir funcionando y va a seguir moviendo masas en las cuales muchas gentes dedican todo su tiempo y su energía a pensar en ello y a alimentar esa fuerza, ¿sí? Si lo viéramos desde el punto de vista energético, si no lo quieres ver así, pues entonces no lo ves y sigues adelante con los otros temas que vamos a tratar. Trato estos temas para que lo veamos desde el punto de vista de la energía, porque va a ser importante para crear nuestras manifestaciones, ¿sí? Que es de lo que estamos hablando acá. Entonces, ya respecto a otro tipo de energías de carácter superior, ¿sí? Pues entonces funcionan de una manera diferente, porque cuando tú te conectas a energías de naturaleza superior, ya lo que tú recibes lo consigues es a través del mérito, ¿sí? De la misma manera que cuando tú vas a postularte a un cargo en el gobierno, qué sé yo, o en una compañía, a ti analizan tus méritos, tus habilidades y tus capacidades y lo que tú puedas recibir. Por ejemplo, vas a participar en una competición de karate, pues entonces recibirías los pases y las técnicas avanzadas cuando tú estás preparado para ello, ¿sí? Pues entonces, así lo mismo con las energías de naturaleza superior. Van llegando en la medida que tú vas pasando unos procesos, ¿sí? Vas recibiendo en la medida que vas avanzando y vas adquiriendo el nivel, ¿sí? Y entonces, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, si nosotros insistimos en aprender o en adquirir cosas más allá de nuestras fuerzas, pues entonces sí recibiríamos eso, ¿sí? Pero hay que tener cuidado, porque si nosotros recibimos más allá de nuestra capacidad, pues entonces eso nos puede quebrar, porque no estamos preparados para recibir toda esa energía, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, y ahorita cuando en los próximos capítulos, cuando hablemos de decretos y de intenciones y de cómo conectarnos con esas fuerzas, pues entonces hablaremos más en detalle de eso, ¿sí? Existen otras fuerzas como que son ilimitadas y que no requieren tanto trámite y tampoco es tan rápido. Son las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Pero al estar en su manera más básica, esas fuerzas hay que trabajarlas muchísimo más, ¿sí? Como por ejemplo los rayos, ¿sí? Que si los 7 rayos, que si el rayo violeta, es una energía a la cual podemos acceder y la podemos manejar a partir de nuestra intención y de nuestra concentración, ¿sí? No corresponde a unos cúmulos de energía que tienen ya unas intenciones ya terminadas. Bueno, espero no ser demasiado abstracto. Cuando entremos a las partes de los próximos capítulos vamos a ser un poquitico más específicos y vamos a darle utilidad a esto, ¿sí? Sé que estoy siendo un poco abstracto, pero sé que también es necesario comentarlo. Muy bien. Entonces, respecto a las energías o a las cosas que nosotros vayamos a acceder, si nosotros vamos a conectarnos con las energías del universo, por así decirlo, de la fuente o de Dios o de la energía superior, a la inteligencia suprema o lo que como tú lo quieras llamar, ¿sí? Importante es que creamos que hay algo, una fuerza superior que rige y de la cual todo surge. Si esa es tu creencia, ¿sí? O como tú te quieras conectar con ello, pues entonces lo único que nos pide el universo a nosotros es algo muy sencillo, y es que seamos útiles, ¿sí? Seamos útiles, que nuestra existencia, que nuestra vida ayude y tenga un propósito, ¿sí? Que tenga un propósito, de la misma manera que una planta tiene el propósito de ya sea simplemente formar parte del paisaje y ayudar, digamos, a alimentar a las aves, al ganado. Otras plantas de naturaleza más superior pues dan unos frutos, y esos frutos permiten que personas disfruten de esos frutos y les puedan beneficiar. Otros florecen, ¿sí? Hay unas plantas que dan unas flores. Entonces nosotros tenemos que aprender también a dar unos frutos, ¿sí? Dar unos frutos y ser útiles para
la naturaleza, para el sistema, para algo, tenemos que ser útiles, porque en la medida que nosotros seamos útiles, así mismo la vida nos va a tratar, ¿sí? Si nosotros somos quienes dan unos frutos que les sirven a muchos, entonces la naturaleza misma se va a encargar de cuidarnos, de la misma manera que nosotros cuando encontramos un árbol que da unos frutos muy exquisitos y muy deliciosos, pues entonces nosotros lo cuidamos, ¿sí? Y lo tratamos muy bien porque es un fruto exquisito del cual todos queremos degustar. Pues entonces así mismo cuando nosotros como fuerzas, como entes, damos unos frutos, pues entonces la misma naturaleza nos va a tratar de esa manera, ¿sí? Y eso hay que ser conscientes de ello, ¿sí? Entonces, nuestro propósito individual, sin importar si nuestro propósito es grande, mediano, lo que tú quieras, lo importante es que la labor en la que tú estés la hagas bien. Así, mínimamente eso. Es decir, que si tú estás, tu labor y con lo que tú te ganas tu vida es atención al cliente, pues entonces simplemente te paras y atiendes bien a tu cliente, ¿sí? Como si le aclaras sus dudas, ¿sí? Y así no le haces perder dinero a la compañía que te está pagando y al cliente que te está preguntando, ¿sí? Es simplemente eso y así con todas y cada una de las labores en las cuales nos movemos, ¿sí? Entonces, esa sería la intención, ¿sí? Por otra parte, nosotros tenemos que aprender a alinearnos, ¿sí? Vibrar en una frecuencia, porque nosotros no podemos recibir o hacer uso de la ley de atracción. Nosotros no podemos atraer cosas para las cuales no estamos en una frecuencia vibratoria, ¿sí? Entonces, para nosotros conectarnos con cosas que son de alta vibración, que son buenas, porque las cosas buenas son de calidad y las cosas de calidad tienen una frecuencia más alta porque son más costosas, son más elaboradas, son más difíciles por lo tanto de conseguir, ¿sí? Entonces nosotros para acceder a cosas de alta calidad, de alta vibración, tenemos que concentrarnos y elevar nuestra vibración, ¿sí? Por ejemplo, las cosas se atraen en virtud de su intención y de su naturaleza. Si tú te vas por una esquina de vicios, donde venden vicios, en un lugar por allá, una esquina oscura, donde está la autoridad vigilando, pues entonces ahí no vas a encontrar ideas que te vayan a servir para montar negocios o emprendimientos o en el exterior, a no ser pues que lo hagas desde otra naturaleza donde entras en conflictos con la ley, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero decir es que si tú quieres concentrarte en cosas superiores, atraer cosas buenas para ti, tienes que concentrar tu intención en cosas superiores igualmente, ¿sí? Entonces nuestra labor principal sería elevar nuestra vibración para alinearnos con esas fuerzas de naturaleza superior, ¿sí? Y para elevar nuestra vibración tenemos que solucionar nuestros conflictos, nuestras creencias limitantes, nuestras emociones negativas, nuestros rencores, envidias, rabias, tristezas, sufrimientos, autocompasiones, todo eso hay que solucionarlo antes, ¿sí? Y por lo tanto, yo tengo un curso adicional a este que es acerca del autoconocimiento y de la gestión de emociones, donde se supone que todas estas energías tenemos que curarlas y ahí doy unas técnicas y unas metodologías para poder manejar nuestras emociones y conocernos a nosotros mismos, y de esta manera pues entonces elevaremos nuestra vibración para conectarnos mejor con estas fuentes de energía, ¿sí? Entonces veamos entonces cómo se transmite las energías, ¿sí? Las energías nos afectan a nivel físico, emocional y mental, ¿sí? A nivel de físico, el cerebro manda información a nuestro sistema nervioso a través de impulsos eléctricos. Nuestro sistema nervioso estimula unas glándulas, ¿sí? Existen unas glándulas en nuestro interior que liberan unas hormonas, ¿sí? Por ejemplo, hay una hormona llamada la hormona del estrés, que es el cortisol, que activa unos mecanismos de defensa en el organismo, en el cual nosotros entramos en un modo de defensa, ¿sí?
Entonces, así nosotros tenemos unos mecanismos de los cuales tenemos que manejar, ¿sí? Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, tenemos que conocer cómo funciona nuestro pensamiento, nuestro organismo, para poder manejar nuestras emociones, porque a la larga no es que nosotros no sepamos manejar las emociones, ¿sí? Sino que no conocemos cómo funciona nuestro organismo ni qué podemos hacer, ¿sí? Por lo tanto, nos va a ser difícil manejar el estrés, nos va a ser difícil reponernos de unas caídas cuando nosotros no nos funciona algo y fracasamos, entonces nos va a ser difícil reponernos porque no conocemos todos esos mecanismos. Entonces, por eso tenemos que conocer, los invito a ese curso de autoconocimiento y gestión de emociones. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona la proyección de la intención? ¿Sí? Entonces, la intención se proyecta a donde tú la enfoques, donde tú pones tu intención, donde tú pones tu atención, pues allá se proyecta la energía. Vamos a hacer entonces un ejemplo de cómo funciona esto, utilizando el ejemplo de la salud, ¿sí? Entonces, puedes tú generar salud con la intención, con la sola intención de tú pensar en salud y de que te quieres recuperar. Con esa sola intención funciona, ¿sí? Mientras que si tú tienes tu intención de que no te vas a curar, de que no funciona algo para curarte, pues entonces ahí esa intención, ese pensamiento va a hacer que las cosas no fluyan en virtud de generar salud, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un poder de recuperar nuestra salud. Si, por ejemplo, yo te digo, piensa que te rasca la nariz y yo te digo, piensa, sí, tienes intención de rascarte la nariz, pues entonces ese estímulo llega a ti, te dan ganas de rascarte la nariz, lo mismo que un bostezo, se pega, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado o ya lo he hablado antes acerca de las neuronas espejo, ¿sí? Cuando yo te hablo de chupar un limón, entonces a ti, yo te imagino chupar un limón y exprimirlo y echarle salecita y llevártelo. Entonces a ti te vas estimulando, ¿sí? Entonces nuestros pensamientos tienen el poder de afectar cualquier parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se transporta esa intención y ese pensamiento a través de nuestro cuerpo? Pues cuando tú tienes un pensamiento en tu mente, ese pensamiento empieza a generar unas conexiones neuronales, hay unas conexiones que se activan en nuestro interior, ¿sí? Y si nosotros repetimos ese pensamiento, pues entonces por repetición se refuerza unas patrones de pensamiento, ¿sí? Y esos patrones de pensamiento hacen que coja fuerza y se eliminen los saboteos. Entre tú más pienses en algo, más van desapareciendo los obstáculos y las creencias limitantes y todas esas cosas, ¿sí? Entonces ese pensamiento envía impulsos eléctricos a nuestro organismo y estimula unas glándulas, y esas glándulas envía unas hormonas, y esas hormonas hace que unas células actúen de una manera u otra, y eso se transporta a través de nuestro sistema endocrino y nuestro sistema de sangre, ¿sí? El que transporta la sangre, ¿cómo se llama ese? El linfático, bueno, me acuerdo bien. Pues entonces así funciona, y no va a funcionar muy bien ese proceso de curación a través de la intención si nuestro organismo está lleno de grasas, de azúcares, ¿cómo se llama esto? De todas esas cosas que afectan nuestra salud, ¿sí? Si nuestro organismo si le faltan minerales, ¿sí? Todas esas cosas afectan nuestra salud. Entonces, pero finalmente esa intención puede curarnos porque funcionaría como un placebo, ¿sí? Si nosotros creemos que algo nos va a ayudar a nuestra salud, pues, y tenemos esa convicción, esa intención, pues entonces va a funcionar en ese sentido. Y si no creemos que vaya a funcionar, pues entonces no funciona, ¿sí? Así funcionaría entonces la intención cuando la proyectamos sobre nuestro cuerpo, ¿sí? Si ya nosotros tenemos una intención dentro de nuestro entorno, de que nos salga, por ejemplo, un negocio, de que una entrevista nos vaya a salir, pues entonces la intención funciona de una manera similar, ¿sí? Nuestro pensamiento proyecta la intención de que queremos hacer algo,
y eso mueve dentro de nosotros unos patrones de conducta para que funcione en esa intención, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos de que somos buenos para interactuar con alguien y tenemos confianza de que lo vamos a hacer, pues entonces nosotros vamos e interactuamos y la interacción funciona muy bien, ¿sí? De tal manera que nosotros tenemos una entrevista o tenemos un negocio y ese negocio funciona, ¿sí? Funciona y ¿por qué? Porque tenemos la confianza. Pero si tú vas con la actitud negativa de que no va a funcionar, de que va a salir mal, de que estás inseguro, de que quién sabe si te falta algo, pues entonces tú vas a ese negocio, tratas de hacer la interacción y hay algo que va a generar un bloqueo de tal manera que no salga, ¿sí? Entonces, así funciona nuestra interacción y nuestra intención con el mundo que nos rodea, ¿sí? Una buena intención respecto a nuestras interacciones va a funcionar mejor que una mala intención, ¿sí? Y si nosotros hablamos ahora acerca del mundo espiritual, mental, pues entonces esa intención funciona de una manera similar, ¿sí? Nosotros enviamos nuestra energía mental, si lo hablamos desde el punto de vista de física cuántica, pues entonces unas partículas subatómicas son enviadas a través de ese tejido mental y esa energía mental empieza a expandirse y dependiendo de las personas que estén en sintonía con esa intención que nosotros estamos proyectando, esa intención va a ser recibida y va a ser multiplicada, ¿sí? Y si nosotros mantenemos esa intención, pues entonces más canales se van a abrir, ¿sí? Y más fácilmente nuestra intención va a llegar a más personas y van a afectar las circunstancias a nuestro alrededor, ¿sí? De la misma manera también nosotros somos influenciados por las intenciones de otras personas, ¿sí? Una intención de envidia llega y se deposita en nosotros y si nosotros no estamos alineados, sino que nosotros estamos llenos de traumas, de bloqueos, de todas esas cosas, pues entonces esas intenciones llegan y nos afectan mucho más fácilmente, ¿sí? Porque nosotros no estamos alineados con nuestro interior. Entonces, por eso es importante, número uno, trabajar en nuestro enfoque, ¿sí? Cuando nosotros estamos seguros, estamos enviando energías nítidas para que funcionen. Si nosotros dudamos, pues entonces también esa energía de duda va siendo proyectada, ¿sí? Y también tenemos que elevar nuestra vibración para estar al nivel de las energías que estamos tratando de atraer. Y también para que las energías adversas no sintonicemos con eso y no nos afecten de manera negativa, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí esta era la introducción a este tema de las manifestaciones. Es importante entender esta pequeña introducción y hablar acerca del poder de la intención, porque esta va a ser la base para que nosotros tengamos éxito en nuestras manifestaciones y ya entonces vamos a seguir hablando de estos temas en el próximo capítulo para tener manifestaciones de éxito.